Cordial saludo para todos, mi nombre es José Leonardo Garnica y en esta ocasión vamos a desarrollar la práctica número 2 del curso Software Avanzado para Ingeniería. Bueno, la guía de la práctica número 2 nos genera un problema para realizar un instrumento virtual. Para no leer todo el ejercicio, vamos simplemente al ejemplo, que nos queda más sencillo y nos muestra un ejemplo. Entonces, aquí el usuario en esta guía, en este instrumento virtual, debe ingresar un orden de una matriz. Entonces en este caso, pues en el ejemplo es 4. Entonces nos genera una matriz de 4 por 4 con números aleatorios. También el usuario nos debe ingresar el rango de los datos. Aquí en el ejemplo es entre 10 y 50. O sea, como se pueden dar cuenta, los números aleatorios están entre 10 y 50. Un número n que nos va a dar como un límite para que yo de esos datos pueda sacar dos vectores. Uno de números mayores de Sn y uno de números menores de Sn. Y también los pueda poner en orden ascendente y en orden descendente. Eso lo debe poder arreglar el usuario. Y también me debe dar un total de los números, de la cantidad de números que hay en cada vector. Por ejemplo, en este caso hubo 5 posiciones, entonces hay un total de 5 números mayores de 23. Y en el caso de los mayores, hay un total de 8 números menores de 23. Para el ejemplo. Listo, entonces vamos directamente al LabVIEW y abrimos nuestro instrumento virtual de la práctica número 2. Abrimos el diagrama de bloques, que es donde encontramos nuestra programación. Y primero vamos a ver nuestro panel frontal. Vamos a explicarlo. Entonces, acá tenemos, bueno, no importa. Acá tenemos un control donde nosotros colocamos el orden de la matriz. No tiene un límite, sin embargo, pues yo aquí puse inicialmente desde orden 1 por 1 hasta 10 por 10. Sin embargo, podríamos extenderla mucho más y no habría ningún inconveniente. Acá el usuario puede poner el rango, entonces cuál es el número mínimo que quiere que aparezca entre los números aleatorios y el número máximo. Nuestro límite, que sería el número n que aparecía en la guía, nuestro límite, que es el que va a dividir los vectores. Acá nos va a mostrar la cantidad de vectores resultantes, entonces la cantidad de números menores y la cantidad de números mayores que este límite. Acá tengo dos interruptores con los cuales podemos modificar el orden de los vectores resultantes. Entonces, si lo quiero en orden descendente o en orden ascendente, según el criterio. Aquí van a aparecer los vectores. Como se pueden dar cuenta, igual ninguno está inicializado. Y acá yo coloqué uno adicional, que este vector es el que me trae todos los datos de la matriz original, pues para corroborar que sí son los datos. Sin embargo, pues lo podríamos también quitar. Ahora vamos a nuestro diagrama de bloques. Iniciamos desde este punto. Iniciamos hacia abajo, digámoslo así. Entonces primero tenemos un control, que este control es el que da el orden de la matriz, que viene siendo este mismo controlador. Entonces, este controlador me va a dar la cantidad de ciclos que deben realizarse en estos dos ciclos for. Estos dos ciclos for son los que me van a dar los números los números que se van a colocar en cada posición, tanto en las filas como en las columnas de nuestra matriz principal. Entonces, al realizar dos ciclos for, entonces en el primero me genera un vector y en el segundo ya me genera una matriz. ¿Y de dónde saca esos datos? Entonces, de nuestro número máximo y nuestro número mínimo. Entonces, aquí tenemos unas condiciones, generamos unos números aleatorios, pero que se puedan manejar solo entre estos dos. Para eso realizamos estas operaciones. Ese número mínimo, como es entre 1 y 0, se multiplica por
la resta de estos dos, que es lo que me genera un rango, digámoslo así, un rango de la cantidad de números que necesito, y luego al final pues lo redondea para que sean números enteros, y luego le sumamos el número mínimo, pues para que el rango se maneje ¿entre qué? Desde el número inicial que se colocó como número mínimo hasta el número máximo. Son operaciones matemáticas para conseguir el rango que necesitamos. Entonces, luego de que se genera esa matriz, aquí esto lo quiero mover un poquito para este lado, para que vean de dónde sale. Ah, bueno, listo, listo. Entonces ahora, como es simplemente un indicador, pues es nuestro indicador de la matriz principal, pero también los datos los tomamos y los llevamos a esta función. Esta función se llama ReshapeArray. Esta función, pues como se dan cuenta, hasta los cuadritos aparece más o menos de qué trata. Es que él toma una matriz y me convierte todos esos datos en un vector lineal. Entonces, de ahí la posición, aquí como debe tener una dimensión, mentiras, la dimensión de la matriz, o sea, de la dimensión que va a botar, entonces simplemente pues tomo el orden de la matriz, pues aquí lo multiplico por sí mismo, porque como aquí simplemente se está colocando, digamos, si es una matriz de 3 por 3, entonces aquí solo sale un 3. Y como es una matriz, entonces serían 9 posiciones, 3 por 3, entonces me daría 9, y ahí me daría la longitud de este vector que sale acá. Luego tenemos otra función, que esta función se llama Sort1Day-Array, que es el que me organiza el vector, de menor a mayor, en este caso. Me los va a organizar de los números menores al mayor. Y me los deja en ese vector. Y acá, este indicador que dice datos de la matriz es este mismo que tengo acá. Entonces, cuando yo genere mi matriz, me va a generar los mismos números de la matriz principal, pero los va a tener organizados debido a esta función que tengo acá. Luego tengo mis datos y corro un nuevo ciclo for en el que voy a ingresar, en el que ingrese también una función, que esta función es un index array. Confirmémoslo. Efectivamente, sí, es un index array, que es el que me dice el valor que tiene cada posición de esa matriz. Entonces, como pueden ver, llega aquí la matriz, no sino el vector, mentiras, porque aquí ya estamos es con un vector. El vector me va tomando cada posición, porque como lo estoy tomando del ciclo de iteración, entonces me va tomando la posición 0, la 1, la 2, y así sucesivamente cada vez que se realice el ciclo. Y este dato, el valor de esa posición, entonces se va a dos condicionales. Entonces, si es mayor que y si es menor que. Y si es menor que qué, o mayor que qué, que este control que dice límite de vectores, que viene siendo nuestro límite que se encuentra en este punto. Entonces, si es mayor que ese límite de vectores, se va por este ciclo case, es un case structure, que simplemente le puse como verdadero, en falso no le puse nada, no necesita actuar nada, sino solo cuando es verdadero, que es mayor que este límite, entonces se va por acá y me genera el dato en este túnel, al final del ciclo for. Y cuando es menor, hace lo mismo por este otro ciclo case y me almacena ese dato al final de este túnel. ¿Por qué no los hice en el mismo? Porque los podría haber hecho en el mismo, simplemente con que unos datos me los mandara si fuera verdadero y si fueran falsos, me los mandara como en otro túnel. Simplemente para de una vez descartar este valor, porque se supone que según el problema en la guía,
cuando yo genere mis dos vectores de las cantidades mayores y menores de este límite, el límite no debe aparecer. Entonces, ese límite lo descartamos de una vez teniendo estas dos estructuras case. Bueno, cuando se realizan todos esos ciclos, que también obviamente son la misma cantidad de posiciones del orden de la matriz, entonces estos datos se envían, vamos a subir aquí un poquito, se envían a dos puntos, a otras dos funciones, mejor dicho. Estas dos funciones, permítame, es que a veces se me olvidan los nombres, delete from array. Esa función lo que hace es eliminar alguna posición de un arreglo, eliminar ciertas posiciones de un arreglo. Entonces, ¿qué pasa? Yo la envío desde acá y como yo bueno, entonces aquí llega, por ejemplo, la primera, la de los números que son mayores. Y aquí también tengo, anclada a ese mismo, me va a un ciclo while. Este ciclo while, ¿qué hace? Este ciclo while también tiene un index array que me determina el número de datos y va haciendo la iteración hasta que el dato sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque cuando yo saco este dato de acá, digamos, me comienza, digamos, en este caso que son los mayores que el límite. Digamos, si es de 1 a 10 y yo puse el límite de 5, entonces si me salieron, digamos que en el orden de 1 a 9, entonces me sale, como son los mayores, el 1, pero me lo convierte en un 0. El 2 también, el 3 también, el 4 también, y el 5, que es el límite, también me lo convierte en un 0. Estos primeros 5 datos me los dejaría como ceros. Y de aquí para arriba sí me saldría el 6, el 7, el 8, el 9, y digamos que hasta ahí, y digamos que otro 9, o no sé, bueno. Entonces, yo tengo que eliminar esos ceros para completar mi vector. Entonces, este simplemente me está diciendo que cuando el número sea diferente de 0, ahí para el ciclo, y ahí voy a tener el número de la posición desde la cual quiero eliminar las posiciones de ese vector. Y así con esta función simplemente elimino esas primeras 5 posiciones, como es en el ejemplo, ¿no? O las posiciones que sean en ese caso. Y siempre inicia de 0, desde la posición 0, porque siempre me va a tener desde aquí en los ceros y después sí los demás números. Y para el caso de las que son menores del límite, también me envía el dato aquí y llega a este, que simplemente es una función que se llama reverse 1 de array, que lo que hace es invertirme el arreglo. Entonces, si para este caso, ¿cómo llegarían acá los datos del arreglo? Aquí sí llegarían, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, el 5 me lo convierte de 0 y de ahí para arriba todos ceros. Pero si voy a hacerlo de esta misma manera, simplemente invierto los datos para que me queden también otra vez de nuevo los ceros de primeras y utilizo nuevamente un ciclo igualito, un ciclo while, con las mismas funciones para que cuando el dato sea diferente de 0 me dé esa posición y así yo lo pueda eliminar con el de delete from array, con esta función. Cuando eso sucede, entonces aquí ya en este punto los vectores ya me salen con el tamaño determinado que necesitamos. Digamos, si es un vector los mayores son solo 5 posiciones, entonces solo me sale un vector de 5 posiciones. Entonces, en cada uno de estos nodos ya tenemos nuestro vector, nuestros dos vectores del tamaño que necesitamos y organizados de cierta forma. Por ejemplo, aquí este viene de orden ascendente y este de acá viene de orden descendente. Bueno, luego de eso, aquí hay un punto donde ponemos, bueno, primero esta función. Esta función está en ambos. Esta función se llama array size.
esta función lo que hace es contarnos la cantidad de posiciones o el orden de nuestra matriz, o en este caso de nuestro vector, y simplemente tiene un indicador el cual nos va a decir la cantidad de mayores y la cantidad de menores, que son estos dos indicadores que se encuentran acá. También de ahí sale nuevamente una función reverse 1 de array para ambos lados, que como les dije ya, entonces simplemente me invierte mi vector y lo pongo con un booleano en este caso, que son estos dos interruptores de acá. Entonces simplemente verdadero y falso. Entonces si es verdadero me envía el arreglo como está, y si es falso me lo envía invertido. Entonces en este caso, ¿qué? En este caso viene el arreglo viene en orden ascendente. Si es verdadero, o sea, si lo tengo acá en verdadero, es porque está en ascendente, y me va a enviar a mi indicador de vector el vector, pero en orden ascendente. Y si lo pongo acá, entonces este me generaría un falso, y me enviaría mi vector ya aplicado por esta función que me lo invirtió, y me daría el vector en orden descendente. Igual para este viene es por el contrario, este viene en orden descendente, y por eso le puse la función acá arriba para que me la ponga en orden ascendente cuando es verdadero, y en orden descendente me la deje como está cuando es falso. Y ahí tenemos nuestros dos indicadores de los vectores, que son estos dos indicadores que están acá. Bueno, creo que esto es todo del código. Ahora vamos a hacer una prueba para corroborar su funcionamiento. Entonces digamos que tenemos una matriz de 4 por 4 o de 5, puede ser, de 5. El número mínimo no lo voy a poner 1, pues para que no se vea tan fácil, sino pongámoslo de el 14, por ejemplo, de 14 hasta 60, por ejemplo. Y el límite pongámosle 21 como límite. Y ejecutamos una vez. Efectivamente me generó una matriz de 5 por 5. Como se pueden dar cuenta, los otros no están inicializados, entonces esa matriz se cuenta como 5 por 5. Y en los datos de la matriz, como se pueden dar cuenta, tenemos exactamente los mismos datos. Entonces, bueno, hasta aquí llegaron. Donde sea más grande, pues me va a mostrar más datos. Pues no me los mostraría todos, pero pues sería cuestión de agrandarlo. Pero entonces aquí tengo todos los datos, como les dije inicialmente, organizados en orden ascendente. Un 14, aquí está el 14, un 15, y así sucesivamente. Pues no los vamos a revisar todos por cuestión de tiempo. En este caso, en nuestro límite era 21, entonces, ¿cuántos menores que 21 hay? Solo hay 4, que son 19, 18, 15 y 14. Y los tengo, fíjense que los tengo ambos en el interruptor como en orden descendente. Los tengo en down ambos. Entonces, ambos me los están botando de mayor a menor. 19, 18, 15, 14 y 20 con cantidad de mayores de 21. Entonces 59, 57, 55 hasta el 22. Hagámoslo un poquito más pequeño para que sea más notable, y cambiemos uno, por ejemplo pongámoslo en orden ascendente, y ejecutemos. Efectivamente ya me hizo una matriz de 4 por 4. En este caso la cantidad de menores son solo 3. También está en orden descendente como vimos inicialmente, pero la cantidad de mayores son 13, pero este sí está en orden ascendente. Entonces podemos confirmar que está funcionando nuestro sistema tal cual. Del 24 en ningún momento muestra el 21, pero bueno, no nos ha salido el 21 por ahí. Ejecutémoslo varias veces, a ver si en algún momento nos sale
dentro de nuestra matriz el 21. Aquí, por ejemplo, aquí nos salió el 21. Aquí nos salió el 21. Nos salió una vez. Y como se pueden dar cuenta, no aparece en ninguno de los dos vectores. Ese límite, esa posición se elimina por completo. Hagamos una última prueba con estos dos. Ay, lo siento. Si lo tenía, le di... Ah, ya. Listo. Bueno, seguimos confirmando que está funcionando de manera correcta, de manera adecuada. Sí, estaba saliendo siempre uno de los menores. Bueno, compañeros, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.